Esta lección está en español, para que te vayas acostumbrando a cómo suena el idioma. Puedes activar los subtítulos con el botón de abajo. Encontrarás subtítulos en inglés, en español y en otros idiomas a través de la traducción automática de YouTube. Hola, bienvenidos al canal y bienvenidos a esta primera lección de español. El día de hoy vamos a hablar sobre la pronunciación en el español, sobre el alfabeto y sobre cómo se escuchan cada una de las diferentes letras. Comenzaremos con las vocales. En el español hay 5 vocales normales: A, E, I, O, U. Estas vocales se pronuncian como en Argentina, México y Uruguay. Ahora, en el español, cuando tienes 2 vocales seguidas, pueden suceder 2 cosas diferentes. Si una de esas vocales es una I o una U, se forma lo que le llamamos un diptongo. Esto significa que las 2 vocales van a sonar en una sola sílaba. Esto se oye en palabras como Colombia, que no se pronuncian Colombia, se pronuncian Colombia, o Bolivia, o Puerto Rico, que no es Puerto Rico, es Puerto Rico, o también en Venezuela o Guatemala. Pero si ninguna de las 2 vocales es una I o una U, las vocales se van a dividir en 2 sílabas, como en las palabras cacao o teatro, donde la A y la O, y la E y la A se separan en sílabas diferentes. El diptongo no se crea cuando hay 2 vocales seguidas. Una de ellas es U o I y lleva tilde, como por ejemplo en el nombre María o en la palabra día. En este caso, las 2 vocales seguidas se dividen en 2 sílabas diferentes. Luego tenemos las consonantes. Comenzaremos con las más sencillas, la F, K, L, M, N, P, S y T. Estas se pronuncian como en fantástico, kilo, Perú, México y El Salvador. Se pronuncian siempre igual. En español, la Y o Y tiene 2 pronunciaciones. La pronunciación I, como en la palabra I, o en el país Uruguay, y la pronunciación Y, como en yo. En español, la CH se lee como ch, en Chile o chao. La ñ es una N con este símbolo encima, se lee como ñ, como en España. En español, la H no se lee. En las palabras Honduras, Héctor o La Habana, la H en ningún momento suena. La D suena como en Ecuador o Dominicana. La J puede sonar de diferentes maneras dependiendo de la región, pero suena como Juan, José o Jamaica. La doble L tiene el mismo segundo sonido de la Y, como en yo, en palabras como Medellín o Mallorca. La X suena como X, como en la palabra experto, pero en algunos nombres muy viejos suena como J, como en México. La Z en Latinoamérica suena como S, Zaragoza, pero en España suena como Z, Zaragoza. El español tiene 2 R's. La R normal, que se escribe con una sola R, suena como en Paraguay. Pero cuando hay 2 R's, la R se trilla. En el español hay muchos pares de palabras que se escriben con R y con R o doble R, que significan cosas completamente diferentes, como pero y perro, o caro y carro. Hay una sola excepción, es que cuando la R está al principio de una palabra, siempre se escribe una sola, pero suena trillada, como en república. La R se pronuncia fuerte o trillada también cuando está detrás de la N, la S o la L, como por ejemplo en las palabras Enrique, Israel y alrededor. La diferencia entre estas 2 R's en la boca es que cuando haces una R normal, la lengua golpea una vez contra el paladar. Cuando haces una R trillada, este movimiento se repite un par de veces.
república. Puedes practicarlo si quieres, porque a la hora de hablar va a ser importante. En español, la B y la V se leen prácticamente igual. Hay un par de diferencias en la pronunciación dependiendo de la letra y de en dónde esté en la palabra, pero las personas que hablan español usualmente no escuchan esa diferencia. En palabras como Bolivia, Venezuela, Cuba y La Habana, se oye cómo se pronuncia. En español, la C tiene dos pronunciaciones diferentes. Una pronunciación de K, como en K, Co y Q, o una pronunciación de S, como en C y Si. Se puede escuchar en palabras como Canadá, Colombia o Cuba y Cecilia o cine. La C también suena como K cuando está delante de una consonante, como por ejemplo en la palabra cliente. En Latinoamérica en general, la segunda C, la que va con la E y la I, suena exactamente igual a la S. Pero en España, estas palabras se pronuncian diferente. Cecilia y cine, con diferentes grados de intensidad. La Q en español se utiliza para hacer el sonido K antes de la E y la I, como en que y ki. Se puede oír en las palabras Quijote o que. La G probablemente es la consonante más complicada, pero tampoco es tan difícil. También tiene dos pronunciaciones, G y G. Cuando es ga, go, gu, se pronuncia G, como en Gabriel o Guatemala. La G también suena como G cuando está delante de una consonante, como en la palabra gramática. Pero cuando es G, ji, suena igual que una J, como en Argentina o Gibraltar. Para hacer el sonido G antes de una E o una I, se pone una U entre la G y la vocal. Esto se oye en palabras como Miguel o guitarra. Entonces, ¿cómo se hacen los sonidos güe y gui? Para hacerlos, se ponen dos puntos encima de la U, como en la palabra lingüística. Pero esto no es muy común de ver. Eso es todo por esta primera lección. Si te gustó, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Si te gustó este video, dale like. Y si quieres ver más lecciones como esta y estar al tanto de las que vayamos subiendo, suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudará a crecer y a seguir haciendo más lecciones para ti.